Hey, ¿qué tal? En el maravilloso día de hoy os voy a hablar sobre las metas o resoluciones de este año 2025. Así que vamos a por la primera meta. Mi primera meta de este año 2025 es alcanzar los 25.000 suscriptores. Creo que es muy posible porque, aunque según mis cálculos voy a alcanzar los 22.196 suscriptores, creo que sí se va a poder llegar a los 25.000 suscriptores e incluso a los 30.000. Pero bueno, eso ya se verá con el paso del tiempo. Quizás en los primeros meses acumulo 1.800 suscriptores, pero después en un mes la peto con un vídeo y se me suscribe el doble. O quizás no. Un ejemplo del paso del tiempo y las estadísticas con mi canal es entre los años 2020, desde que me creé el canal, y 2022. Entre esos 2 años gané 85 suscriptores. Y seguramente estarás diciendo, fracaso para los libros de historia, ¿no? Pues sí, no sé qué quieres que te diga, porque literalmente los suscriptores que gané entre esos 2 años, que son 85, es el equivalente al 42% de lo que gano en una semana promedio actualmente. Y si avanzamos un año más, desde 2022 hasta 2023, podemos ver que mi cantidad de suscriptores pasa de ser de 85 a 1.147 de suscriptores. O sea que en un año gané un 1.249% más de suscriptores. Imagínate lo que podría pasar este año. Solo imagínatelo. Pero bueno, vamos a la segunda meta. Tener constancia en mi canal. Sí, creo que este va a ser más difícil que la primera porque la constancia es lo que peor se me ha dado del año pasado. Aunque creo que es posible. Y si no, entonces hagamos lo posible. Además, si tuviera todos los días ganas de hacer contenido, literalmente haría 2 vídeos por semana. Y no estoy exagerando. Pero como hay días que no y días que sí, entonces hago como 1 o 2 vídeos por mes. Cuando mi plan original era hacer un vídeo semanal. No como este tío. Oye, que todavía no he hecho ni el guión de ese vídeo. Además, tú también subes como 1 o 2 vídeos por mes. No, porque a partir de ahora voy a ser más constante. Aunque eso me va a costar mucho, pero tú me puedes ayudar fácil. Pasemos a la tercera meta. Semi-perfeccionar el lenguaje de GDScript y otros lenguajes. En realidad esto sería bastante fácil, si no fuera tan perezoso. Os voy a contar una pequeñita historia. El primer año que estuve programando entre muchas comillas, videojuegos en Roblox, que fue entre 2021 y 2022 si no me equivoco, lo cogía todo del mercado de creadores, que para los que no lo sepan, el mercado de creadores es, por ejemplo, si tú quieres añadir un árbol a tu juego, pero no lo quieres hacer tú, entonces buscas árbol en el buscador del mercado de creadores y entonces te sale, coges el que más te gusta gratis y lo añades a tu juego. Y estuve haciendo eso durante un año hasta que me di cuenta que eso no era programar de verdad. Así que me puse a buscar tutoriales en YouTube de cómo aprender el lenguaje de programación de Roblox Studio, que es el programa donde desarrollan los juegos para Roblox. Me puse a aprenderlo y literalmente al cabo de 2 o 3 semanas ya me lo sabía. Así que básicamente podría hacer lo mismo con GDScript. Lo que pasa que tengo la sensación de que me va a durar más, o quizás me dure menos. Pero bueno, ya lo veremos. Y por último, la cuarta meta es hacer contenido de más calidad. Para eso necesitaré ver tutoriales en YouTube de cómo hacer contenido de más calidad y también recibir una cosa vuestra, feedback. Para los que no sepáis qué es el feedback es como si me enviaras un mensaje diciendo lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que mejorarías de una cosa. Imaginemos que estoy recibiendo feedback de un juego de parte de ti. Entonces tú me dirías lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que podrías mejorar, me mandarías ese mensaje a través de los comentarios, yo lo vería y entonces usaría ese feedback para mejorar mi contenido. Así que, ya que lo sabéis todos, os invito a mandarme feedback a través de los comentarios para mejorar mi contenido. Pero bueno, ese fue todo el vídeo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadle un buen like y también suscribiros. Aunque si no estás seguro de suscribirte, entonces te recomiendo ver el videito que te aparece en la pantalla. Que oye, eso no te lo recomiendo solo yo, te lo recomienda también YouTube. Así que eso, os deseo un buen día y hasta luego.